no estaba grabando. Ahora desde este momento estamos grabando. Que sepan que uno de los pasos iniciales de cualquier auditoría sobre los estados financieros está en conocer esos estados financieros y fundamentalmente sus notas. Y esas notas iniciales les dan muchas pautas. Con toda seguridad, ustedes tienen que haber visto que aparte de las que yo les indiqué, había una nota de gestión de riesgos en casi todas las empresas. En las primeras notas generalmente van de la 1 a la 5, de la 1 a la 4. Están, bueno, la 1, la identificación de la empresa, un poco la historia, las líneas de negocio, qué sé yo, las empresas asociadas, las que forman parte de toda de la empresa y del conjunto de empresas que se consolidan. Después vienen todas las políticas, todas las bases contables de registro, algunas lo tienen separado, las políticas contables y las estimaciones, otras tienen separado lo que son bases para la preparación, presentación y consolidación de los estados financieros, porque se trata de estados financieros consolidados, entonces ustedes tienen que saber lo que significa esa consolidación, del por qué están ahí una sociedad matriz y varias subsidiarias, ¿cierto? Filiales que están formando parte de estos estados financieros consolidados. Eso ustedes deben entenderlo, ¿ya? Y entender también que hay una norma específica sobre estados financieros consolidados, que es la NIF 10, ¿cierto? Y además que hay la NIF 10 reemplazó a otras, que es, por ejemplo, la NIC 27, que quedó un tanto derogada con la NIF 10 sobre consolidación de estados financieros. Entonces es un tema que ustedes lo deben tener presente y que aparece en los estados financieros que ustedes vieron. Por eso, fíjense ustedes que yo aquí tengo abierto algunos estados financieros. A ver si están viendo este o no. ¿Están viendo? Sí, profe, se ve, claro, sí. Ya. Voy a ir a Clínica Las Condes. Fíjense ustedes que aquí, ya que hay algunos de ustedes que trabajó con Clínica Las Condes. Entonces aquí dice bases de consolidación. Y define cuáles son las filiales y qué significa, y aquí se identifica, por ejemplo, la NIF 10, que les estaba mencionando. Y habla del control directo e indirecto. Y aquí se menciona al detalle las sociedades filiales incluidas y que aparecen varias, y en forma directa e indirecta. Entonces, todo eso ustedes lo encuentran, esta debe ser la nota 1, esta es la nota 2, políticas contables significativas. Y la nota 1, actividad de la sociedad, ya en que están sus características, un poco de historia, en fin. Después las políticas contables significativas, y aquí están las bases de preparación y presentación, ¿ya? Dice responsabilidad de la información y estimaciones, vida útil y valores residuales. Todo eso son estimaciones. Las vidas útiles, los valores residuales, el deterioro de activos son estimaciones, más que política. Acá, ¿qué es lo que dice? Políticas contables significativas, bases de preparación y presentación. Pero aquí menciona algunas que son estimaciones. Incluso la provisión de incobrabilidad también es una estimación, ¿ya? Después, las bases de consolidación. ¿Se fijan ustedes? Esto es válido para todos, asociándolo a una empresa, voy a tomar otra después. Bases de conversión. Después, las políticas sobre intangibles. ¿Cuáles fueron las políticas sobre intangibles? Las políticas sobre propiedades, planta y equipo. Aquí fija rangos de vida útil. Esta es una estimación también, ya hecha por la empresa. ¿Ya? Los criterios de valorización que dicen acá. ¿Cómo se reconocieron? Dice reconocimiento de ingresos acá. Dice, se calculan los ingresos al valor justo de la contraprestación, cobrado por cobrar. Ahí hay un tema importante, contraprestación. ¿Qué es una contraprestación? Bueno, hay ingresos que son con y sin contraprestación, pero se supone que la mayoría son con contraprestación, porque obviamente
los ingresos se obtienen por la prestación de un servicio, por la venta de un bien, ¿cierto? Y hay una contraparte. ¿Qué más? Deterioro de propiedad, plantilla y equipo y de los activos intangibles. Este otro elemento que es una estimación también el deterioro, porque no es una política contable, sino que es una estimación. Lo que sí es una política contable aquí es los inventarios. Dice, se valorizan al costo a su valor neto realizable el que sea menor. ¿Ya? Y dice después, el método de costeo utilizado corresponde al costo promedio ponderado, vale decir, quiere decir que están valorizando al costo. ¿Mm? Y ahí tenemos una política. En fin, todo eso aparece en los estados financieros, si ustedes se fijan, mucha información. Las reservas, beneficios de empleados, en fin, es una tremenda cantidad de información. Y lo mismo podemos tener, no sé qué empresa está, Carosi. Miren, política de castigo de deudores comerciales. ¿Ah? Aquí es una política, los deudores comerciales se castigan según las disposiciones legales vigentes en cada país, dice. Plazo promedio de castigo es de 3 años. Pero después tiene que venir la estimación sobre los deudores comerciales. Y ahí va a ser una estimación, no una política. Política de provisión de incobrabilidad, aquí está. ¿Ya? Y cobertura de flujos de efectivo. Alguien se les preguntaba por los flujos de efectivo no, les preguntaba sobre los instrumentos de cobertura. Instrumentos de cobertura. Y aquí dice activos de cobertura. Estos que están aquí. Y probablemente, no sé, hay un grupo que tenía Carosi, me da la impresión. Y aquí dice el valor razonable de los instrumentos derivados vigentes. Se muestra en la nota 6 y 6.13. Ahí tenían más información. Valor razonable de los derivados de cobertura. Se clasifica como un activo o pasivo no corriente. En fin. Bueno, ustedes al hacer esto tienen que haber navegado por todo el estado financiero y por lo tanto entender la estructura que tienen. Porque aquí estamos viendo las políticas, pero las primeras notas, pero aquí nos vamos después a los estados financieros propiamente tales. Y aquí estamos en el estado de situación financiera de esta empresa y vemos que podemos discriminar y ver dónde están aquellas partidas más significativas. Uno de los temas que yo les pedí es que identificaran aquellas representaciones más significativas. Identificación de afirmaciones más relevantes, más representativas. Todas estas son afirmaciones que están contenidas en los estados financieros, ¿no es cierto? Y aquí, ¿cuáles son las más importantes a la vista de lo que está aquí? Los inventarios corrientes y deudores comerciales y otras cuentas por cobrar en los activos. Exactamente. Se fijan aquí, deudores comerciales, cuentas por cobrar y los inventarios. Y en los activos no corrientes tenemos los activos intangibles y tenemos propiedades, planta y equipo. Entonces, es interesante ver eso. Que hay ya vamos viendo que hay distintas composiciones. Y nosotros estábamos viendo en la clase pasada, entramos a ver el efectivo, el equivalente al efectivo. Ya voy a volver a estos estados financieros porque hay uno de estos que habría aquí, que me parece que hay un comentario bien interesante que podemos hacer en la nota a los estados financieros. Bueno, eso es lo que yo quería mostrarles, porque aquí abrí distintos estados financieros. Aquí está ENAP, por ejemplo. Y a alguien le tocó ENAP, no sé si parece que a nadie. Y también tiene las políticas y tiene todo lo que le pregunté. Y es la primera información, porque aquí ustedes van a encontrar las políticas generales y después van a los temas específicos, las notas específicas. Ahí van a poder encontrar toda la información. Bien, voy a volver para que comencemos a ver la presentación y seguir con la auditoría del efectivo. En la clase pasada comenzamos a ver
la auditoría del efectivo. Voy a volver un poco atrás. Partimos hablando de la identificación de la terminología de efectivo que está contenida en la NIC 7 y que corresponde al estado de flujo de efectivo, ¿cierto? Y ahí se define lo que es efectivo, efectivo equivalente, flujos de efectivo. Y ya estoy seguro que ustedes ya tienen claro lo que es la diferencia entre efectivo y efectivo equivalente. Ya el flujo de efectivo tiene tres tipos de actividades que son las que están ahí a la vista: de operación, de inversión, de financiamiento. También vimos en las clases pasadas, y ustedes han visto en el estado de flujo efectivo, ¿ya? Y la idea es que los efectivos equivalentes se mantienen para cumplir los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión o similares. Ya, o sea, son un tipo de inversión, pero un tipo de inversión que tiene objetivos específicos, y generalmente es para cumplir compromisos de pago a corto plazo, ¿ya? Más que un sentido de inversión, de obtener un beneficio de inversión. Eh, y por lo tanto, cuando hablemos de una inversión que sea equivalente a efectivo, tiene que cumplir con los requisitos, los tres requisitos que ya hemos comentado. Hablamos de los objetivos de la auditoría del efectivo, ¿cierto? Verificar la legitimidad de los saldos y la legitimidad de las operaciones que condujeron a tales saldos. Y siempre en todos los rubros que veamos van a ser esos los objetivos, ¿cierto? Legitimidad de saldos y legitimidad de las operaciones. ¿Qué significa eso? Que los saldos sean correctos y que la legitimidad y que las operaciones que dieron origen a esos saldos también sean correctas, porque detrás de cada saldo hay un montón de transacciones que hay que examinar, y aquí vamos a tener transacciones de ingreso y egreso. Por consiguiente, vamos a estar relacionados con el estado de rendimiento o estado de resultado. Los objetivos de control en la auditoría del efectivo, que están relacionados con la existencia, evaluación, presentación, corte, integridad, propiedad, autorización, legalidad. Esto sale lo que nosotros vimos al identificar las afirmaciones que están contenidas en los estados financieros, ¿cierto? Hablábamos de los tipos de afirmaciones y entre ellos estaban todos estos. ¿Ah? Entonces, en cada rubro nosotros tenemos que verificar que, bueno, que los saldos que se indiquen, porque estamos hablando de saldos, ¿cierto? Y operaciones, que los saldos que se indican sean los correctos y eran los que existieran a la fecha de cierre de los estados financieros. Que las cifras que aparecían ahí en el estado, en el balance o en el estado de situación financiera, estén correctamente evaluadas de acuerdo a los criterios contables que le corresponden, que estén presentados conforme a la nomenclatura IFRS, que el corte sea el cierre del periodo, ¿cierto? Que la integridad, que estén todas las operaciones correctamente registradas en el sistema de información contable en la empresa, que las operaciones hayan cumplido con la legalidad que les resulta aplicable, que las operaciones estén debidamente autorizadas, ¿cierto? Y que en el caso de los activos sean estos de propiedad de la empresa. ¿Ya? Entonces, todo eso se refiere a los objetivos de control, y estos son esenciales. Aquí las pruebas de auditoría que se efectúen, ojo con esto, están en directa relación con estos objetivos, porque yo voy a plantear pruebas para probar, para que la redundancia, para verificar la existencia, para verificar la evaluación, la presentación, el corte y todo esto. Entonces voy a, por ejemplo, tomar archivos, pero además voy a analizar el tipo de moneda en que se hicieron las transacciones, ¿cierto? Los valores establecidos que pueden estar en la documentación de respaldo, el cálculo de los valores por las transacciones. Estamos hablando de auditoría del efectivo, si hay operaciones de ingreso y egreso, que los valores de ingreso hayan correspondido a los que tenían que percibirse y no otros, en cuanto a precio, intereses, reajustabilidad, valores, qué sé yo, que los pagos también hayan obedecido a montos concordados, en fin, que estén presentados acorde con la exigencia de la taxonomía IFRS. Bueno, todo eso son las pruebas de auditoría que tenemos que ir haciendo, ¿ya? Y van a estar en directa relación con cada uno de estos objetivos de control. Entonces, estos objetivos de control son aquellos en que se ponen en funcionamiento la auditoría, porque acá son verificar la legitimidad de saldo, verificar la legitimidad de las operaciones. Es más genérico, ¿cierto?
así como el objetivo principal, esencial, es que emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras de auditoría del efectivo. Luego estos objetivos específicos y por último estos objetivos de control. Y aquí es donde nosotros ponemos en práctica el trabajo de auditoría para probar esto. Y probando esto vamos a poder pronunciarnos sobre la corrección de la legitimidad de saldo y operaciones y sobre el emitir una opinión sobre la auditoría sobre este rubro. Así que no pierdan de vista eso. Bueno, esto se los mencioné el otro día, hay pruebas básicas de cumplimiento o de control interno, así como hablamos de que hay pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas, las de control interno se les llama pruebas de cumplimiento. Bueno, aquí yo cité algunas y van a ir saliendo otras luego, en la medida que avancemos en esto, correlatividad numérica, formalidades de fecha, número, detalle, monto, autorizaciones de documentación, concordancia de valores, documentación sustentable, comprobante, que todo esté respaldado, verificar faltantes de cheques, ¿cierto? Que pase, por qué existen, documentos de respaldo de los hechos económicos, antigüedad de los hechos, acreditación de funcionarios debidamente calificados para autorizar la ejecución de ingresos, en fin. Aquí hay pruebas sustantivas, cotejar comportamiento de ingresos y egresos, conciliaciones de valores de comprobantes con requisiciones de caja, prueba de caja banco, comportamiento de cliente y proveedor, en fin, ahí hay un montón de operaciones que hay que ver. Entonces vamos a entrar a las transacciones de ingresos y egresos, bien, siguiendo con la auditoría del efectivo, ¿ya? Pero saben ustedes, voy a comenzar al revés. No debería haberme salido la presentación, vuelvo de nuevo. Pero voy a comenzar al revés. Voy a comenzar por el final. Voy a comenzar por la auditoría sobre el equivalente de efectivo. Entonces ya sabemos lo que es el equivalente de efectivo, ¿no es verdad? ¿Qué es el equivalente efectivo? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que es el equivalente de efectivo o efectivo equivalente? ¿Quién me lo puede decir? ¿Ah? Son los flujos de contacto, ¿no? A mí me tocó la inversión a corto plazo. A ver, vamos de a uno. Factores, profe, que sean JS, ¿quién era JS? fácil liquidable, que sean de poco riesgo significativo y que sean de corto plazo, menos de 90 días. Perfecto. ¿Quién más? Son de gran liquidez, que son fácilmente convertibles. Sí. Perfecto. Soy tu mamá, no te puedo tener ahí con el piso hasta el Apaguen los micrófonos si no están participando. ¿Qué me decías tú? JS. ¿Quién es JS? Javiera Solís. Javiera. Disculpe, profe, disculpe que no lo escuché. ¿Qué es el efectivo equivalente? Son las inversiones a corto plazo de gran liquidez. Tienen que ser hasta 90 días, si no me equivoco. Ya, perfecto. Ya, entonces concordamos todo en que es eso, ¿cierto? Son pequeñas inversiones, digamos, que van a un plazo que no exceda los 90 días, que sean de bajo riesgo y fácilmente convertibles, ¿cierto? O sea, tienen de fácil liquidez. Por consiguiente, eso es el efectivo equivalente. Y el rubro se llama auditoría del efectivo equivalente efectivo, pero voy a empezar la auditoría sobre el efectivo equivalente. Entonces, si ustedes se fijan, obviamente que esto está dentro de los objetivos que ya estábamos mencionando, probar la legitimidad de las operaciones, la legitimidad de los saldos.
Eso denlo por sentado. También hay que ver, probar la existencia, evaluación, presentación, corte, etc. Pero ahora vamos directamente a las transacciones de equivalente efectivo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Verificar la corrección de las operaciones relacionadas con este rubro. ¿Qué nos interesa ver? Que estas operaciones estén debidamente autorizadas, ¿ya? Porque en auditoría de repente uno se encuentra con operaciones de este tipo, transacciones de este tipo, que han sido tomadas sin que me dé una autorización de quienes deben tomar este tipo de decisiones, porque van a mover fondos, va a haber un egreso, ¿ya? Bueno, y esos egresos deben estar autorizados, van a haber fondos que van a quedar inmovilizados durante un tiempo, ¿ah? Y les recuerdo que en gran medida estos equivalentes de efectivo se toman como una forma de contar con recursos para atender alguna situación de compromisos que son de corto plazo, ¿ya? Entonces, bueno, que estén debidamente autorizadas por quien corresponda, ¿cierto? Que correspondan instrumentos financieros de bajo riesgo, fácil liquidación, que no excedan de un plazo de 90 días, que se trate de recursos estacionales a invertir. Esto es bien importante, ¿ya? De repente se pierden en excedentes recursos y se toman o como recurso estacional a invertir para poder atender compromisos de corto plazo, ¿cierto? Y no dejarlos estancados, emposados en cuenta corriente. Entonces con eso se les saca un beneficio durante el periodo en que medie esta inversión. Y que estén sustentadas por un contrato o documento formal, sea este en papel o electrónico, pero cada vez que ustedes hagan la auditoría del equivalente efectivo, deben solicitar, a ver, ¿cuáles son los instrumentos que tienen? Ah, no, tenemos depósito a plazo, tenemos unos fondos mutuos. A ver, ¿dónde están los contratos por los cuales se tomaron estos? Y ustedes pueden tenerlo en papel o pueden tenerlo en forma electrónica, pero deben estar en la documentación de respaldo de esto. Porque no se olviden ustedes que cuando hacen la inversión va a haber un egreso, va a haber una salida de fondos, ¿ya? Para tomar esa inversión. Y esa debe estar justificada, por lo tanto ustedes tienen que entrecruzar toda esta información después con las cartolas bancarias, con los comprobantes de egreso, con la documentación de respaldo que justifique ese egreso y ese giro en el banco. Por eso aquí viene eso, verificar los desembolsos incurridos para estas inversiones, identificando la cuenta bancaria en que se hicieron los giros, verificar el comprobante de egreso emitido para el efecto, que exista documentación sustentatoria en papel o electrónica, ¿vale? Es decir, hay que hacer un montón de pruebas con respecto a este tipo de instrumentos, ya que son sencillos, ¿ya? Pero que, ¿cómo se llama? Requieren hacer una serie de pruebas de auditoría. Y nos podemos encontrar con un montón de sorpresas, ¿eh? Podemos encontrar que pueden haber operaciones que no están autorizadas, ¿cierto? Otras que no responden a esta característica de ser de bajo riesgo o que excedan el plazo de 90 días, ¿ya? O de qué tipo de recursos se están tomando y por qué se están tomando, que no haya respaldo, ¿no? En fin, que no se haya emitido el comprobante de egreso que respalde el giro que se hizo en la cuenta bancaria, o que no existe la evidencia sustentatoria, ¿se fijan? Entonces ahí tenemos pasos, aquí hay pasos previos, ¿cierto? Aquí ya estamos revisando lo que hay, lo que debían ustedes ver, lo que les deberían mostrar si ustedes cuando lo pidan, en su calidad de auditores. Y aquí ver lo que pasó después cuando se liquidaron esas inversiones, porque vamos a llegar al cerca de los 90 días y vamos a recuperar esa inversión porque tenemos que servir una deuda, ¿verdad? Para eso estaba esa plata. Entonces, bueno, verificar la liquidación de la inversión, reconocerlo y calcular los ingresos recuperados, la corrección de intereses y reajustes que correspondan de acuerdo a la condición en que se hubiera tomado el instrumento, que estén registradas contablemente, ¿ya? Verificar el comprobante de ingreso por el comprobante que se recuperó, verificar el objetivo de los recursos recuperados, para qué se van a utilizar. Y aquí tengo
cuáles son los principales instrumentos clasificados como equivalente efectivo: depósito a plazo, fondos mutuos, pactos de retroventa, que son menos habituales pero que se toman, y que son operaciones en que hay un contrato, en que la sociedad le compra a la entidad financiera determinados valores o títulos, ¿ya? Y los compra, pero tiene un compromiso de venta inmediato, ¿ya? Fijando un plazo que no exceda los 90 días. Y ahí se obtiene un beneficio. Entonces, esos son los principales instrumentos clasificados como equivalentes de efectivo. A veces existen algunos que son muy específicos, que son los overnight, que son operaciones, instrumentos financieros que pueden ser instrumentos de cobertura o un equivalente efectivo, en que se hacen inversiones de muy corto plazo, no más de, a veces de 12 horas, no más de un día, porque se toman en la noche aprovechando los instrumentos financieros del otro lado del mundo, ¿cierto?, que está operando, y se toma una cierta cantidad y se le saca un beneficio, se obtiene un beneficio por la hora en que estuvo invertida esa cantidad de recursos en que se tomó un instrumento de esa categoría, ¿no? Overnight se denominan. Ya vamos a verlo a lo mejor más adelante, ¿ya? Entonces ahí tenemos auditoría, el equivalente efectivo. ¿Les queda claro? Estos son los pasos que deberían tener para hacer la auditoría, verificar todos estos pasos, ¿ya? Para hacer la auditoría del... Y fíjense que quisiera volver en esto a los estados financieros, porque tengo... quiero ir aquí. Bueno, a ver, que de ir a la nota, no sé qué nota es esta, a ver. Esta es la nota 5. No, no es en este. Mire, pero de todas maneras que no está de más. Fíjense ustedes, equivalente, efectivo equivalente al efectivo. Aquí está el total. Después está la composición. Efectivo en caja, saldo en bancos, cuotas en fondos mutuos, depósitos a corto plazo. Total efectivo equivalente al efectivo. Y lo mismo acá. Detalle por banco. Y aquí está la presentación. Cuotas de fondos mutuos corresponden a fondos de renta fija en pesos, los cuales se encuentran registrados al valor de la cuota respectiva a la fecha de cierre. El efectivo equivalente a efectivo no tiene restricciones de disponibilidad. A ver, no fue aquí en Carosi, parece. Déjenme recordar. Fue algo que me llamó la atención. No fue en este entonces. Aquí, bueno, aquí tenemos otra empresa, ¿cierto, Carosi? ¿Cómo está compuesto el efectivo equivalente efectivo? Fíjense ustedes, es súper simple aquí, porque tiene efectivo en caja, saldo en banco y depósito a corto plazo. Y después el saldo por moneda. Así que súper simple. Y depósito a corto plazo, la composición de las inversiones de depósito a corto plazo están puestos ahí en qué banco y las condiciones. Ahí está la tasa anual, en fin.
Déjenme ver si fue en esta. No, no creo que haya sido en esta. Que encontré una observación bien interesante de Nati, quería mostrársela, pero no me acuerdo si era alguna de estas empresas. Bueno, se las dejo para la otra clase. Parece que no está en ninguno de estos. Porque quiero que la detecten ustedes, mirando el estado financiero. Me parecía que era en Carosi, pero ya no. Volvamos a la presentación. Bueno, queda claro entonces lo que es la auditoría del equivalente efectivo, ¿cierto? Que hay que separarla de la auditoría del efectivo, porque son cosas distintas y que ambas están dentro del trabajo de auditoría de estado financiero. Entonces vuelvo acá a la parte en que estábamos, en que vamos a empezar a trabajar con la auditoría de las transacciones de ingresos y egresos. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? Creo que quedamos por aquí en la clase pasada. El objetivo general, fíjense bien, auditoría de transacciones de ingresos y de egresos. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo general de esta auditoría de transacciones de ingresos y egresos? Verificar la correcta percepción e inversión de los fondos. Esto significa verificar que estén correctamente recepcionados los ingresos y correctamente efectuados los pagos que se hagan, los gastos, los desembolsos. ¿Ya? Además, comprobar la veracidad e integridad de las cuentas, la autenticidad de la documentación, la exactitud de las operaciones y de la contabilidad. Y como idea base, toda percepción e inversión de fondos debe estar respaldada por un documento, es decir, la documentación de respaldo, donde se identifique su imputación, objeto de autorización, el monto autorizado. Toda operación, ¿cierto?, toda transacción, más aún en particular de ingresos y egresos, debe estar respaldada por alguna documentación, lo que se conoce la documentación de respaldo. Si hubiera operaciones de esta índole que no están respaldadas, es materia de una observación, y a veces una observación bastante grave, porque se supone que todo pago debe tener algún respaldo, algún documento de respaldo, ¿cierto? Debe haber alguna factura, algún documento que justifique ese pago. Debe estar autorizado, alguien lo autorizó, pero debe haber una documentación de respaldo. Si ustedes están haciendo una auditoría y encuentran una operación de este tipo que no cuente con documentación de respaldo, deben observarla. ¿Ya? Es parte de las observaciones de auditoría. Entonces, teniendo presente esta idea base, estos objetivos de verificar la correcta percepción e inversión de los fondos, ¿cierto?, de la auditoría de transacciones de ingresos y egresos, vamos específicamente a la auditoría de transacciones de ingresos solamente. Y esto es bien importante. Lo primero que ustedes deben tener claro: verificar la correcta percepción, registro y depósito de los fondos. Cada vez que se reciban los ingresos, estos deben estar correctamente percibidos, o sea, ingresados en caja donde correspondan o depositados en cuenta corriente bancaria. Si es una transferencia electrónica, por ejemplo, debe quedar debidamente registrado en los registros contables de la empresa, bueno, y debidamente depositados en cuenta corriente bancaria. Entonces, verificar la correcta percepción, supongamos que recibimos un pago en efectivo o en documento, debemos registrarlo y debe depositarse. Si es una transferencia electrónica, bueno, hay que ver que sea correcta, que corresponda a los valores que sean pertinentes, ¿cierto? Debe registrarse en los registros contables del caso y, bueno, obviamente que deben quedar establecidos en la cuenta corriente de la empresa. Y además, como objetivos específicos, analizar los riesgos inherentes y de control, analizar el control interno y verificar la existencia e integridad del efectivo,
Es muy importante y por eso vamos a hacer algunas pruebas específicas. Empiezan a aparecer las pruebas de auditoría que vamos a aplicar sobre los ingresos. ¿Ya? Ya hemos conversado los riesgos inherentes y de control, son los riesgos de la auditoría. Ya sabemos que el riesgo de auditoría está formado por riesgo de auditoría es igual al riesgo inherente por el de control y por el de detección. Y el riesgo inherente y el de control son de responsabilidad de la administración. Por consiguiente, es ahí donde nosotros tenemos que ponerle énfasis y hacer hincapié en aplicar pruebas para verificar que los riesgos inherentes y de control están bien cubiertos por la empresa, para evitar que haya sustracciones o pérdidas de fondos. Analizar el control interno, de manera que haya separación de funciones, en fin, documentación de respaldo, en fin. Y verificar la existencia e integridad del efectivo, y eso lo vamos a hacer a través de pruebas de auditoría, arqueos, conciliaciones, en fin. Entonces, todos los ingresos deben evidenciar los derechos incurridos. Cada vez que se percibe un ingreso, deben evidenciar los derechos incurridos. Cada vez que recibimos un ingreso porque teníamos un derecho a percibir ese ingreso. Y hay una NIC específica sobre el reconocimiento de ingresos, que es la NIC 18. ¿Ya? Bueno, y se refiere justamente a reconocer los derechos. Bueno, y esos derechos incluyen el precio correspondiente, pero, o los aranceles fijados, depende del tipo de operación, ¿cierto? Pero además pueden ser intereses, de intereses de mora o de intereses corrientes, multas, ¿cierto? O por incumplimiento de obligaciones. Y obviamente los ingresos deben registrarse en el plan de cuentas de la empresa y obviamente quedar reflejado en la cuenta corriente bancaria que quede al efecto, se deben depositar. Los depósitos deben ser hechos diariamente. Esto es bien importante, los ingresos deben depositarse diariamente. Es un error en muchas empresas. Ustedes empiecen a pensar en las empresas que ustedes trabajan. ¿Cuáles son sus políticas con respecto a los ingresos? ¿Existe un depósito diario de los ingresos que son en efectivo, que son en documentos? ¿Ya? ¿O se mantienen en caja indefinidamente o por muchos días? Si es así, hay un riesgo de que se sustraigan, ¿cierto? Que se extravíen. Debe ponerse énfasis en la correlatividad de la documentación que se emita, las facturas, boletas, los comprobantes de ingreso que se emitan, de aspectos de control interno. Entonces, los ingresos deben depositarse diariamente. Esto es importante. Énfasis en la segregación de funciones. ¿Qué significa la segregación de funciones en este caso? Que no debe ser la misma la persona que recauda fondos, que deposita, que contabiliza, que maneja las cuentas corrientes bancarias, que prepara la conciliación de las cuentas, que gira y firma cheques. Yo les pregunto a ustedes, en las empresas en que trabajan, ¿se da esto? ¿Hay alguien que me pudiera hacer un comentario sobre esto? Sí, profesor. Cuénteme, Ricardo. Le escucho. Por ejemplo, en la empresa de mi papá, la persona que contabilizaba el dinero era mi abuela. Ya. Y ella era quien, bueno, con orden del jefe, mandaba hacer los depósitos. Ya. Pero era más que nada que ella comprobara que el saldo que venía de parte del cliente era el correcto Ya. de la factura. Perfecto. Luego se mandaba a depositar o al día siguiente, o sea, no había más de 2 días que estaba ahí el dinero y se mandaba a depósito. Perfecto. Eso es muy importante, que nunca permanezcan por mucho tiempo, porque genera un riesgo, ¿cierto? ¿Qué otro comentario? Me parece, bueno, esa es una empresa muy familiar, ¿cierto? Que ahí imperan los grados de confianza mutua, ¿cierto? Sí es. Por consiguiente, claro, el control interno siempre hay que considerarlo de todas maneras, tratar de establecer controles, porque a veces una persona que realiza toda esa operación y de repente no está, y alguien tiene que reemplazarla, entonces tiene que haber cierta flexibilidad. ¿Qué otras experiencias podrían contar?
Yo, profe, le puedo contar mi experiencia con trabajo. Cuéntame. Bueno, está el tesorero, que es el que recauda los fondos. Generalmente lo hace en las mañanas y él va todos los días al banco, ¿Ya? él mismo. Y dependiendo de la recaudación, es quien lo contabiliza. Porque, por ejemplo, en el caso cuando van cuando se le entrega fondos por rendir o caja chica y no gastan todo, ¿Ya? van a devolver esa a tesorería y, por ejemplo, eso me llega a mí y lo contabilizo yo. Y todo Ya. lo que tenga que ver con recaudaciones de los CEFAM, otro ingreso lo hace el ayudante del tesorero. Ya. Perfecto. Pero ¿hay cuántas personas intervienen? Intervenimos 3 personas y obviamente el cuarto el jefe que autoriza y tiene que firmar los comprobantes y eso se hace de manera diaria, porque igual Ya. se va revisando las cartolas todos los días. Ya. Perfecto. O sea, hay segregación de funciones, digamos. Porque hay personas distintas que intervienen. ¿Es así, Eliana? Profe, yo no le estaba hablando, era a Eileen. Elin. Sí. Ah, sí, yo, Eileen. Sí. Sí, profe, Elin. acá interactuamos varias personas y por último el jefe que autoriza y firma los comprobantes. Ya. Perfecto. Entonces, miren, fíjense ustedes, no debe ser la misma persona la que recauda fondos que deposita. Imagínense que sea la misma persona. Ya, recibe las plata, deposita, contabiliza, o sea, registra, maneja las cuentas corrientes bancarias, o sea, prepara la conciliación, ¿cierto? Lleva todo eso, gira y firma cheques, ¿ya? Eh, yo le podría agregar aquí, efectúa transferencias, tiene autorización para hacer transferencias, en la cuenta corriente, en la o las cuentas corrientes. Eh, ¿Qué más? Que lleve el control del registro de deudores, de clientes, ¿ya? Y por lo tanto registra los pagos que hagan los que estén en cuentas por cobrar. Cuando se da esa mezcla, ¿cierto? Se posibilita que se produzcan fraudes. ¿Mm? Está dado todo para que ocurran fraudes. Entonces, muchas empresas pequeñas, es cierto que hay una misma persona hace todo eso, ¿m? Y más. Entonces siempre, pero hay que poner ojo en eso, porque miren, si toda persona es correcta hasta que no ocurra algo, hasta que no se pruebe lo contrario. ¿M? Siempre yo parto de la base que todas las personas son correctas hasta que alguien comete un fraude, una acción fraudulenta, se apropie de fondos, que sea, a lo mejor nunca va a pasar nada porque es una persona correcta que no se le pasa por la cabeza apropiarse de recursos. Pero se puede dar, entonces siempre hay que tratar de buscar algunos controles que sean, que minimicen esa posibilidad, porque yo sé que hay empresas chicas, a lo mejor ustedes trabajan en pymes, que es difícil que tengan separación de funciones ideal, ¿cierto? Esto se puede dar más en empresas medianas o más grandes. ¿Mm? Pero siempre hay que buscar fórmulas para evitar una excesiva concentración. Porque fíjense ustedes, si se quiere hacer una transferencia, si se quiere hacer un pago vía transferencia, la persona que paga, que efectúa la transferencia debe tener una autorización, debe haber alguien que lo autoriza. ¿Ah? Y eso en los sistemas contables está muy bien determinado. Hay perfiles de usuario. Entonces, el perfil de usuario, usted tiene perfil para autorizar esa transacción, pero el que la hace es este otro. Pero este otro, para que la haga, tiene que estar autorizado por el anterior. ¿Se fijan? Entonces hay separación de funciones. ¿Mm? Lo mismo entonces para los registros, quien lleva los registros, que la persona que prepara las conciliaciones bancarias, en fin, ¿ya? Los giradores de cheque, que es muy importante eso. Bueno, ese énfasis en la segregación de funciones hay que tenerlo presente. Después, acceso restringido a caja. No deben entrar cualquier persona. Fíjense ustedes en los bancos o en muchas entidades que manejan fondos. No está permitido que entren terceros a la caja, ¿cierto? No es correcto. ¿Mm? Hay restricciones, hay claves de acceso. ¿Mm? Y solamente pueden entrar personas autorizadas. ¿Mm? Porque debe haber un acceso restringido a caja y no que entre cualquiera. ¿Mm?
no es un lugar para estar conversando ni tomándose un cafecito ahí, ¿ya? Sino que es para justamente manejar operaciones que son delicadas y que se manejan fondos. Entonces tiene que haber restricciones en el ingreso a caja. Ese otro aspecto de control interno absolutamente necesario. Fíjense ustedes en los bancos, muchas veces, fíjense cómo operan los cajeros. Están con un acceso restringido, están en una cubierta tan protegidos, en la parte en que ellos están, tienen una puerta de acceso y generalmente hay una clave de acceso. ¿Y quiénes pueden ingresar? Solamente quienes estén autorizados, la persona que está en la caja y a lo mejor el tesorero del banco que tiene clave también para ingresar y que puede hacerlo, ¿ya? Pero debe haber un acceso restringido, no cualquiera. Después, establecer niveles de autoridad en el personal, vale decir, quienes están autorizados para ejecutar determinadas funciones. ¿Quién consigue las cuentas corrientes? ¿Quién autoriza determinadas operaciones? ¿Ya? ¿Quién está encargado de firmar documentos? En fin. ¿Ya? Entonces tiene que estar establecido lo que es las funciones del personal y los niveles de autoridad que le corresponden a cada cual. Por ejemplo, aquí hay un caso, esto que les estoy mostrando en pantalla, es un caso de fraude que ocurre bien seguido, fíjense ustedes. Y esto se llama jineteo, como dice arriba. Y ocurre porque no hay un buen control interno. Fíjense ustedes los datos que aparecen aquí, la fecha, el cliente, los ingresos reales de efectivo, registrado como recibido de, los ingresos registrados y depositados y los ingresos retenidos o sustraídos. Debería ponerle aquí, en vez de retenido, lo puse es un eufemismo. Es un eufemismo ponerle retenido, y eso sustraído. Fíjense ustedes, esta persona aquí no hay separación de funciones, por lo tanto, recauda fondos, deposita, contabiliza, maneja las cuentas corrientes, ¿ya? Tiene un montón de funciones. Entonces, llega a la caja el día 1 de abril, don Juan González, y paga 1.500. Pero el señor Pillín, el encargado, retiene los fondos. Lo digo eufemísticamente, para no decir sustrae los fondos, los retiene, ¿ya? Ese mismo día llega este otro señor, Jorge Pérez, y paga 2.070, ¿cierto? Y Pillín los registra correctamente. Los recibió de Jorge Pérez y los registra y deposita por la suma correcta, ¿ya? Pero después tuvo la mala suerte de llegar don Jeremías Sánchez. Mala suerte la de Jeremías. Y paga también 1.500. Pero ahora Pillín lo que hace es registrar no a Jeremías, sino que a Juan González. El primero que pagó acá lo pone como registrado de Juan González. Y deposita estos 1.500. Entonces con eso termina de asegurarse la sustracción de los 1.500. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué va haciendo este personaje? Esto se llama jineteo, porque él tiene acceso a las cuentas corrientes de clientes y está recibiendo las cobranzas de los clientes. Entonces empieza a manipular los datos, ¿ya? Este no le registro nada, cuando llegue otro le registro, ¿ya? Entonces, con esto cierro la operación de Juan González, pero la cierro con el pago que hizo don Jeremías, y Jeremías queda abierto, ¿ya? Queda pendiente. Entonces llego al día siguiente, porque va a seguir con la misma historia. Llega don Julio, ¿ya? Y paga 260 don Julio. Y se lo recibe correctamente. No, esto es muy poco, que se lo voy a recibir correctamente. Y luego llega don Jaime y paga 3.150. Y fíjense ustedes a quién va. Con esto cubre a Jeremías, que pagó 1.500, era la cuota que le correspondía pagar, y era de 1.500, y con lo que paga don Jaime acá, cubro esa parte de Jeremías y le registro los 1.500 que pagó Jeremías. ¿Se fijan?
Y la diferencia entre lo que me pagó aquí don Jaime y don Jeremías, retenido otra vez, ¿ya? Eufemísticamente, ¿ya? Retenido o sustraído. Al día siguiente llega Javier. Pago 800, es poco, está correcto, listo. Cierro al día los totales, veo los totales, esto es un ejercicio bien simple. ¿Cuánto entró? 9.280. ¿Cuánto registré? Efectivamente, y deposité 6.130. ¿Cuánto retuve? 3.150. ¿Que fueron a dónde? ¿A dónde fueron los 3.150? ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron a parar esos 3.150? Nadie contesta. ¿A su bolsillo? Al bolsillín del pillín, ¿cierto? Justamente. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de manipulación, ya que se llama jineteo. Tiene otros nombres también, ¿eh? Tiene varios nombres este esquema. ¿Eh? Y a mayor escala se conoce también como método de Ponzi, ¿eh? Cuando se tratan de hacer fraudes más grandes. Pero hacia escala más simple es un jineteo. Entonces el tipo va cubriendo. ¿Y por qué ocurre esto? Por fallas de control interno. Porque el señor Pillín, que es el funcionario que está haciendo esto, tiene acceso a un montón de información, lleva un montón de registros, de documentos, de controles, los maneja directamente. Entonces está en condiciones de hacer todas estas manipulaciones y de ir sustrayendo fondos. ¿Cómo se podría detectar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podríamos detectar esto? ¿Les corresponde hacer la auditoría a ustedes? ¿Cómo podríamos detectarlo? Si la revisión fuera diaria, pero de otra persona, no de él. O ¿Ya? también si fuera como una boleta electrónica, que al momento de pagar se emite y queda automáticamente registrada, entonces se imposibilita de hacer ese tipo de... De manipulación. Claro. ¿Ya? ¿Qué más? Aparte de lo Y que dice, también que en toda parte donde hay caja, que es un elemento altamente sensible, que se ponga en cámara. ya, importante. Ese es un buen control, sí. Es un buen control. ¿Qué más? ¿Qué otra acción podríamos hacer para detectar esto? Fíjense que aquí tenemos clientes. Acá tenemos, bueno, en la caja. Acá tenemos el registro y el depósito. Bueno, también se podría comparar la cuenta cliente con las cuentas por cobrar, porque se supone que son clientes que van a pagar cuotas. Entonces deberían quedar saldadas de cierta manera, porque si el cliente viene y paga su cuota correspondiente, debería Sí. estar saldado hasta la fecha Exacto. y no quedar ese vacío. Claro, por ahí va, ¿cierto? Y para eso deberíamos hacer esas pruebas de ir entrecruzando datos, información. Entonces deberíamos pedirle, a ver, quiero ver los registros de cuenta corriente de clientes, ¿cierto? Que son registros auxiliares. Y cotejar las cifras y los movimientos habidos durante... Tomaron una muestra ustedes justo estos días, ¿cierto? Y empiezan a revisar y entrecruzar los datos. Y se van a encontrar con inconsistencias a lo mejor. ¿Y cómo sería una forma bien precisa, además adicional? Sería circularizar los saldos de cuentas. No hemos llegado todavía a las cuentas por cobrar, en que vamos a ver la circularización de saldos, pero una forma sería circularizar los saldos de cuentas corrientes de clientes. Entonces, supongamos que justo tomamos todos estos clientes en nuestra muestra de circularización y les mandamos las cifras que aparecen en los registros que ellos tienen en sus registros de clientes con esta empresa, y probablemente van a saltar las inexactitudes. Entonces van a decir, mire, usted tiene tal saldo y
según nuestros registros, y según él va a tener, no, pues si yo pagué, ya, por ejemplo, aquí, señor Castillo, ¿m? ¿Ya? Y así van a empezar a aparecer las inexactitudes. Son varias de las formas que se puede detectar estos casos. Y lo esencial, tener controles internos que sean adecuados para evitar que ocurran situaciones como esta, que son más frecuentes de las que ustedes creen, ¿eh? Son muy frecuentes. ¿Mm? Desgraciadamente. Pues siguen dándose casos de fraude, así como vimos, hablamos de auditoría del fraude, y vimos esos fraudes tremendos que se dan a nivel internacional y los casos de grandes empresas, pero también hay mucho fraude a escala pequeña, mucho, en pequeñas y medianas empresas, se dan persistentemente. Ya. ¿Qué otro aspecto de control interno? Obtener estados bancarios de corte. ¿Qué es un estado bancario de corte? Pedir un estado de cierre de cuenta corriente bancaria unos días después de la fecha de cierre. Por ejemplo, la fecha de cierre fue el 31 de diciembre del 2019, pedir un estado de cuenta del banco al día 10 o al día 15 de enero. ¿Ya? Y ahí verificar todas las partidas que estuvieran en tránsito. Por ejemplo, cheque girado y no cobrado, depósito en tránsito, en fin, todo lo que hubiera quedado en tránsito al- a la fecha de cierre. Entre ellos podrían ser también, eh, a lo mejor, depósitos en cuenta corriente que no fueron identificados, quién los hizo, pueden haber sido perfectamente una transferencia, ¿cierto?, que no fue reconocida en el momento, o giros que se pudieron hacer. Entonces todo eso se verifica, todas esas partidas pendientes se verifican en la cartola de los primeros días y se pueden cerrar. ¿Ya? Todas estas materias en tránsito. Ahí tenemos otro aspecto de control interno que se deben considerar. Por lo tanto, como ven ustedes, en las técnicas en las transacciones de ingreso hay mucho que ver, ¿ya? Y hay que poner bastante énfasis y bastante detalle en el trabajo de auditoría en esta materia, porque es muy sensible, hay que hacerlo con mucha dedicación, con mucha concentración, porque para evitar que se le pasen operaciones fraudulentas. Estamos trabajando con dinero, con fondos. Entonces aquí tenemos las técnicas de auditoría que podemos aplicar. Y fíjense ustedes las técnicas de auditoría que podemos aplicar. Tenemos los arqueos, que son recuentos físicos de fondos, ¿ya? ¿Alguien de ustedes ha hecho arqueos alguna vez? Por ejemplo, Nicolás Leiva, ¿qué me dice? O Janson Escobar. ¿Ah? Nunca he hecho un arqueo acá. Ya. Christopher Díaz, ¿qué me dice? Yo trabajé de cajero part-time, profe, entonces hice varios arqueos. Ya. ¿Dónde? ¿En qué empresa, Christopher? En ABCDIN. Ya. O sea, ya sabes más o menos cómo opera, pero aquí me parece súper bien esa experiencia, pero está desde la mirada de la empresa, vale decir, el arqueo en la cual probablemente tuvieras que hacer cierres de cajas. Eso es parte del control interno, ¿no? Que las cajas queden cerradas también, eso falta en el control interno. Día a día deben quedar cerradas, ¿cierto? O en los momentos del día que está concordado el cierre. Eh, pero ahora vamos a ver el arqueo desde el punto de vista de la perspectiva de auditoría, o sea, cómo el auditor debe hacer la prueba de arqueo, ¿ya? Porque seguramente hay arqueos que forman parte del control interno de las empresas, que van haciendo cierres día a día, u otras lo hacen semanalmente, van tomando arqueos como pruebas parciales de control interno, pero vamos a ver los arqueos como prueba de auditoría. ¿Quién más puede contar una experiencia respecto de arqueos? Byron, Fernando Espinosa, Olenka. Profe, ¿Sí?
Entonces, ¿hay varios tipos de arqueo o es solo uno que va dependiendo de, no sé si es de la empresa o por otra parte? Bueno, sí, hay varios tipos. Claro, como técnica, el arqueo siempre va a ser un recuento físico, eso es, ¿cierto? Es una técnica de auditoría relacionada con la observación, porque ustedes deben haber visto en la auditoría 1 las técnicas de auditoría relacionadas con la observación, el cálculo, el análisis, la confirmación, ¿cierto? Esas son las técnicas así generales. El arqueo es una técnica relacionada con la observación, pero puede verse desde distintas perspectivas. El arqueo hecho como parte del control interno de la empresa, hecho por los funcionarios que manejan los fondos de la empresa o por los auditores internos de la empresa, y la otra es la mirada del arqueo hecho por el auditor externo, que hace el arqueo para probar saldos y probar operaciones, ¿ya? Además, hay arqueos en distintas categorías de fondos dentro de la empresa. Pueden haber fondos fijos, por ejemplo, ¿ya? Y tienen un tipo de arqueo, y hay fondos operacionales que tienen otra forma de presentarse. Entonces, hay distintas modalidades, ¿ya? Pero siempre va a ser un recuento físico y que tiene ciertas características esenciales, que tiene ciertas normas que deben seguirse, ¿ya? Para poder tomarlo en forma correcta. Voy a abundar sobre esto, si tenemos bastante que ver sobre esto. Después tenemos las conciliaciones de las cuentas corrientes bancarias, ¿ya? ¿Saber lo que es una conciliación de una cuenta corriente bancaria? Supongo. ¿Lo tienen claro? ¿Nadie ha hecho conciliaciones? Miguel Ramírez, por ejemplo. Hay una, profe. ¿Usted no, Miguel? No. Ya. Constanza Vargas, ¿qué me dice? No, profe, yo tampoco nunca, solo he hecho arqueos, pero como de caja porque trabajaba en un restaurante. Ya. Ah, ya, interesante. Te tocó hacer arqueos de cierre del día, ¿cierto? O de Sí, la era la hora. cajera. Ya. Ah, Y entonces al bien. final del mes, Sí. la contadora me revisaba todo lo que le había yo mandado. Y Ya. ahí veía si cuadraba y si Sí. no, se descontaba la plata de mi sueldo. Pero Ya. siempre cuadro, por lo menos. Ya. Claro, cuando habían ciertas diferencias, que Sí, pueden surgir a veces por distintas causas. De acuerdo, esa es una buena experiencia. Eh, y las conciliaciones de cuentas corrientes bancarias te tocó hacer, Camila o Constanza? Constanza, no, Sí, nunca, Constanza. porque, o sea, solo tenía que cuadrar las Transbank, nada más. Ah, ya, ya. Bueno, ahí tenemos otra técnica que es importante, ¿cierto? Bueno, y además el examen de documentación y registro. Entonces, cada vez que hagamos una auditoría pues, del efectivo, vamos a tener que, bueno, tomar arqueos, conciliar cuentas corrientes bancarias, pero luego examinar la documentación y registros, el examen documental, cotejar las cartolas de saldo de las cuentas corrientes bancarias con los registros, cotejar los ingresos de la empresa, los registros de ingreso de la empresa y de egreso con los registros de la empresa. Entonces ahí viene todo un examen de detalle para probar la legitimidad de las operaciones. Estas pruebas de arqueo y conciliaciones son pruebas para probar la legitimidad de los saldos, estas dos. Y estas otras de acá son para probar la legitimidad de las operaciones, el examen de la documentación y registro y la prueba de caja o de efectivo, ¿ya? Y son las pruebas de auditoría por excelencia para las transacciones de ingreso. Y vamos a ver las de egreso y vamos a entrar a las pruebas propiamente tal, ¿ya? Para que analicemos, desarrollemos pruebas de auditoría de ingreso en la práctica, digamos, hagamos ejercicios de arqueo y de conciliaciones de cuentas corrientes bancarias. Bueno, ahí vamos a contar con el apoyo de, ¿cómo se llama?, de María José para que desarrollemos algunos casos prácticos sobre esto, que son
son interesantes. Este es uno de los temas más prácticos que hay. Entonces quedó claro todo lo referido a las transacciones de ingresos, ¿no es verdad? Todo lo que corresponde hacer. Los aspectos de control interno, que son súper importantes y son fuertes, pero cómo hay que proteger los recursos, porque son recursos sensibles que están sujetos a un alto riesgo inherente y un alto riesgo de control también. Por eso la empresa tiene responsabilidad en estos riesgos inherentes de control. Inherente, ¿por qué? Por la naturaleza del activo fácil de sustraer, ¿cierto? Y de control por la posibilidad de que los controles internos establecidos por la empresa sean débiles, ¿ya? Y por lo tanto posibiliten la sustracción o pérdida de fondos, o bien que los controles establecidos no funcionen. Entonces ahí está el riesgo de control, ¿ya? Entonces, fundamental tener esa visión respecto a cómo se hace una auditoría sobre los ingresos, ver los aspectos de control interno, ¿ya? Eso es muy importante. El depósito diario, correlatividad de la documentación, segregación de funciones, acceso restringido, niveles de autoridad, ¿ya? Los estados bancarios de corte, luego las técnicas de auditoría. Por eso cerramos la auditoría de ingresos, entramos a la auditoría de egresos y con esto vamos a llegar a las técnicas mismas. Voy a cerrar lo que es la literatura un poco, por decirlo así, lo que es transacciones de egresos, y vamos a entrar a las técnicas, y ahí vamos a desarrollar ejercicios prácticos, ¿ya? Entonces auditoría, voy a dejar planteada la auditoría de transacciones de egresos antes de terminar. Profe, ¿Sí? una consulta. Bueno. Con la ayudante vamos a ver las conciliaciones en qué ámbito. Lo que pasa es que yo hago conciliaciones, pero Ya. yo, por ejemplo, a fin de mes, lo único que me queda pendiente en las conciliaciones serían los cheques girados y no cobrados, digamos, Claro, sí, porque como lo único que no se puede controlar. claro, exacto. Pero en la auditoría, ¿cómo se vería en el punto de un auditor que analiza las conciliaciones? No sé si me... Sí, no, sí me queda claro. Bueno, el auditor lo que tiene que hacer es revisar que las conciliaciones estén bien hechas, ¿ya? Entonces Ya, va a tomar una muestra de las conciliaciones efectuadas, ¿cierto? Y las va a cotejar con la documentación, con las cartolas de banco, con los registros de ingreso y de egreso de la empresa, con el libro o caja banco, por decirlo así, o la libreta bancaria, depende del tipo de empresa. Va a cotejar los datos, los registros con la conciliación efectuada para verificar si está correcta. Va a verificar los movimientos, los giros y depósitos que aparezcan registrados en las cartolas, con los giros y depósitos registrados en los libros y que correspondan a las operaciones propias de la empresa. O sea, es un trabajo bien de detalle. Revisar los cheques girados y no cobrados, ¿no es verdad? Que muchos sí, van a quedar pendientes pero pueden haber depósitos en tránsito también, pueden haber situaciones que queden en tránsito, dineros que quedaron registrados dentro de la empresa, pero no quedaron registrados en el banco, o viceversa, ¿ya? Que también van a quedar una diferencia. Entonces, todo ese tipo de cosas se ven. De repente hay partidas, por ejemplo, depósitos efectuados por clientes que nos fueron avisados y ustedes no saben a qué corresponde, ¿ya? Entonces empiezan a buscar, bueno, ¿de dónde salió este depósito y a qué corresponde? ¿Cuál es el respaldo de esta documentación? ¿Quién lo hizo? Porque eso pasa, ¿ya? sí, O giros de repente que aparezcan y que nadie sabe quién los autorizó y cómo se hicieron. Una transferencia, si es que no hay claridad, si no hay autorizaciones claras para quién hace las transferencias. ¿Se fija? Entonces, hay muchas cosas que se pueden ver y que partimos de la base que todo está hecho desde un punto de vista de honestidad, y que si hay errores pueden ser producto de situaciones en que no hay dolo, sino que simplemente errores en las operaciones que pueden ocurrir, pero también que se podrían detectar diferencias porque hay situaciones dolosas, como por eso depósitos que no aparecen, no están relacionados con las operaciones propias de la empresa, giros que tampoco aparecen como autorizados. O sea, situaciones medias raras llevan a pensar que pudieran haber situaciones fraudulentas. Entonces, por eso hay que hacer esas pruebas. El auditor debe hacer esas pruebas. Esa es la mirada de auditor.
Yo te entiendo, tú trabajas en una empresa, hacer la conciliación es la mirada del trabajo diario, normal. Pero la mirada del auditor es otra, es que va a revisar esa audición para ver que esa conciliación esté correctamente bien hecha. Y si hay errores, si son errores, se los van a plantear, así, mire, ahí se equivocaron en esto, en esto otro, y corríjanlo. Van a ser errores, no hay problema. Son observaciones de auditoría. Pero ya cuando hay situaciones raras, eso conlleva a otro tipo de cosas ya de carácter fraudulento, ¿te fijas? A eso apunta la mirada del auditor. No sé si ya. te queda claro. Sí, sí. Sí. Así que voy a terminar con esto, porque estamos casi en la hora. Vamos a dejar planteado el objetivo de la auditoría de transacciones de egreso. ¿Ya? Este objetivo general debe verificar la correcta inversión y registro de los desembolsos incurridos que corresponden a los fines propios de la empresa. ¿Ya? Correcta inversión, o sea, correcto pago y registro de los desembolsos que se incurra, ¿cierto? Todo el desembolso en todas las salidas de efectivo, ¿ya? Que se incurra, o de fondo, digamos, y que correspondan a los fines propios de la empresa, y todos los pagos que se hagan correspondan a los fines propios de la empresa, no a fines personales. ¿Ya? Y bueno, ahí vienen todos los objetivos específicos que estén correctamente respaldados con documentación de respaldo, que estén autorizados. Vuelvo aquí otra vez, estén separadas las instancias de autorización, ejecución, registro y control de las operaciones. Esto voy a insistir mucho en esto. La separación de instancias de autorización, ejecución, registro y control de las operaciones. ¿Quién autoriza? ¿Quién ejecuta? ¿Quién registra? ¿Quién controla las operaciones? ¿Quién autoriza, por ejemplo, una transferencia de fondos? ¿Quién la ejecuta? ¿Quién la registra? ¿Quién hace el control de las operaciones? Empiecen a pensar ustedes en las empresas en que trabajan, si se da esta separación de funciones. ¿Ya? Entonces, con eso termino. Bueno, y aquí están las pruebas de validación de los desembolsos, que son bien interesantes y que se tienen por objetivo verificar que los pagos efectuados realmente sean por cosas reales, y el auditor lo que tiene que hacer es verificar que los desembolsos correspondan a las finalidades para las cuales fueron incurridos. Esto lo voy a aplicar en la próxima clase con mayor detalle. Voy a quedar hasta aquí, por la hora. ¿Ya? Así que dudas, consultas. ¿Hay alguna duda? Les paso lista. Rápidamente. No, Bárbara Acevedo. Bárbara. Presente, profe. Aquí estoy. Eliana Ancamil. Presente, profe. Eline Araneda. Presente, profe. Javiera Arellano. Javiera. Catalina Cabezas. Catalina tampoco. Profe, ¿Sí? Catalina tiene problemas con el micrófono. Ya, sí, la veo. Me Está, escribió ya, y me de dijo acuerdo. que revisara. Está Ya, presente, sí. perfecto. Javier Campos, ¿lo mismo? sí, profe, lo mismo. Javiera Cepeda. Javiera. Carolina Contreras. Javiera Cepeda igual, Profe. profe. ¿Sí? Sí. ¿Qué me dice de Javiera? Carolina sí está. Carolina sí. Sí, profe. Aquí está. Christopher Díaz. Acá, profe. Byron Duarte. Presente, profe. ¿Ya? Janson Escobar. Presente. Fernando Espinosa. Presente, profe. Nicole Fuentes. Presente. Olenka García. Presente. Janet Guzmán.
Presente. Nicolás Leiva, Presente, profe. Richard Madariaga, Presente, profe. Javiera Martínez, Presente, profe. Natalia Morales, Presente. Fabián Moya, Presente, profe. gracias. Claudio Palomino. Sigue Claudio sin poder. Está Claudio, ¿no? No lo veo incorporado. Mauricio Quispe, Presente, profe. Miguel Ángel Ramírez, Presente, profe. Catherine Sánchez. Catherine. Charlotte Santoro, Presente, profe. Javiera Solís, Presente, profe. Ricardo Ulloa, Aquí, profe. Valeria Vargas, Presente, profe. Constanza Vargas, Valeria Varas, perdona, Valeria Varas, Constanza Vargas, Presente. Camila Vergara Presente, profe. y D'Angelo Gendelman. Presente. Ya. Perfecto, nos vemos el miércoles entonces. Gracias por la atención. Estaremos en contacto el miércoles, si Dios quiere. Profe, Sí, cuénteme, tengo una Charlie. pregunta. No, soy Javiera. Ah, ya, Javiera. Cuénteme, Pero Javiera. es sobre mi trabajo, del ¿Ya? informe que le mandé. Sí, Así dígame. que si podemos esperar a que se vayan todos y se pueda quedar solo mi grupo, sería bacán. Ya, Que perfecto. nosotros quedamos con una duda del informe y queremos ver si nos puede aclarar la duda. Perfecto. Decir las que ya escuchan. ¿Quiénes son los de tu grupo? ¿Quiénes son? Janet Guzmán y Olenka García. Ya, perfecto. Los espero. Profe, ¿Sí? acabo de intentar subir o sea, hace un rato ya, subir el trabajo al aula, pero no me fue posible. ¿Y Pero qué se lo mandé problema al tiene, correo como... Ricardo? ¿Cómo disculpe? ¿Qué problema tiene? Está cerrado ya. No, pero cuando estaba Ya abierto sabía, me tiraba un ¿cierto? error al momento de colocarlo encima. ¿Y No por sé qué por no qué. puede subirlo? ¿Qué problema tiene? Ahora está cerrado, pero cuando estaba abierto me tiraba un error. Pero Ya. por eso se lo mandé, apenas me tiró el error, se lo mandé al correo. Ya, Como me perfecto. dijo que lo intentara subir nuevamente. Sí. Ah, ya. En todo caso, qué bueno que me dijo. Seguramente está en mi correo ya para verlo ahí. ¿Mm? Sí, se lo mandé como a las 5. Ya. De acuerdo, Ricardo. Ya, profe, eso era. No he Luego, visto tu chao, chao. correo porque esa hora estaba haciendo otra clase. Así que Ok. gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Profe, yo igual le quería hacer una consulta Sí, diga. sobre el comunicado que se dio hoy día del rector. No sé Sí. si... Sí, lo leí, pero muy a la rápida. No lo he leído más en detalle. ya, Sí. bueno, habla de que las clases del primer semestre van a ser todas online. Sí, así es. Se movió el calendario porque nosotros tenemos la primera solemne el 25 de este mes. A mí no me ha llegado absolutamente nada que se haya movido el calendario. Entonces seguiría siendo el 25. Yo pienso que sí, sigue siendo el 25, sí. Ya. Y habla de una semana que se va a dar de receso. Sí, esa semana no la tengo clara, no nos ha llegado nada. Sí, eso fue nuevo para mí, no lo tengo claro tampoco. ¿Ya? Sí, Sí, es que todavía mirando esta así semana- como que los quedaría como una semana completa y una clase más.
Por eso Claro. le preguntaba como para... Sí, sí, efectivamente leí eso, pero no sé en qué semana va a ser. ¿Mm? Lo Ah, único que ya, tengo claro es que la última semana es la semana de las primeras pruebas parciales, la solemne. ¿Mm? claro. Sí, pero no sé en qué fecha van a hacer esa semana especial. ¿Mm? Ah, ya, ya, Sí, profe. ya pues, ya, Ya, Diana. gracias. ¿De qué? Profe, deje de grabar. Gracias, profe, por esperarnos. Ya.